por favor. Perdón. Bien, entonces les decía que en esta sesión vamos a discutir un poco los preliminares para un retiro en general, ¿no? Digo, desde luego este es un retiro sui generis porque se va a hacer a través del Zoom, pero todos los principios generales aplican también, ¿no? Entonces, voy a mencionar algunas cosas y yo creo que sí habrá preguntas y dudas y habrá un poco de discusión. Entonces, voy a tratar de no extenderme demasiado, sino nada más ir mencionando los puntos importantes, ¿no? Eh, Desde luego, el retiro, como ya se ha mencionado, es básicamente una oportunidad en la que podremos desarrollar samatha, desarrollar concentración. Y claro, en el curso del retiro vamos a dar un poco de instrucción también acerca del desarrollo de vipassana. Usualmente, para la mayoría de los practicantes de la meditación budista, generalmente se empieza siempre con la práctica de samatha y una vez que la persona logra un poco de concentración ya la puede aplicar para desarrollar conocimiento introspectivo o vipassana. Bien, hay un punto que creo que es fundamental. Ese es algo en lo que hacía mucho énfasis mi maestro, el venerable Sona. Eso siempre se me quedó en la mente porque es, es absolutamente fundamental y básico entender lo siguiente. Eh, Él decía que en el desarrollo de samadhi, es decir, cuando uno trata de desarrollar concentración, de obtener concentración de acceso o lograr alguna llana, lo que buscamos no es la aparición de un estado mental, ¿sí? No buscamos la aparición de la llana o la aparición o la manifestación de la concentración de acceso, sino que lo que buscamos es trabajar en la promoción de las condiciones que generan ese estado mental. Esa es la clave del éxito, porque muchísimos meditadores meditan y van a los retiros y siempre están con en la mente, tienen este propósito de entrar a llana o de entrar a concentración de acceso, ¿sí? O de lograr algún conocimiento introspectivo, y eso es lo que está en su mente, ¿no? Claro, una de las condiciones es desde luego la aspiración a lograr cierto estado, pero eso no es el requisito condicional para lograrlo. Entonces, lo que se requiere es la promoción de las condiciones que generan ese estado. No basta con querer con querer subir a la montaña, ¿no? Y llegar a la cima de la montaña. Con puro querer hacerlo, no, eso no va a suceder. O sea, tenemos que caminar, tenemos que empacar cosas, tenemos que prevenir una serie de eventos que van a suceder, etcétera, etcétera. Y con las condiciones adecuadas y que se cumplan esas condiciones, entonces podremos llegar a la cima de la montaña. Entonces es exactamente lo mismo. Uno no tiene ningún sentido fijar la mente en el objetivo nada más per se. Pero ese es el error que todos cometemos, ¿no? Digo, yo mismo me incluyo. Al principio, digamos que en los primeros años de meditación, es casi automático, ¿no? La mente quiere, es parte del deseo, ¿no? Quiere obtener un cierto estado, quiere llegar, quiere experimentar, quiere tener la experiencia. Eso es un obstáculo. Es un obstáculo porque puede uno quererlo con toda la intensidad que ustedes se puedan imaginar, no va a pasar nada, no van a lograr nada. Entonces, lo que hay que ver, cosa que aprendí tiempo después, es que
Eso no es tan importante, es solamente un pequeño ingrediente, pero no es la forma de hacerlo. Entonces tenemos que procurar las condiciones que generen ese estado. Ahí es donde tenemos que poner la atención y el esfuerzo, ¿no? Entonces, esa es digamos, la premisa fundamental para el éxito en la meditación, en un retiro. Eso hay que entenderlo muy bien. Ahora, ya vámonos en detalle. El llevar a cabo un retiro en forma exitosa tiene ciertos requisitos. Hay ciertos requisitos que se deben cumplir para que entonces uno pueda proveer las causas, digamos, inmediatas para los logros meditativos, ¿sí? Entonces, básicamente las causas son cuestiones, vamos a llamarles mentales. Los requisitos son algo diferente porque un requisito involucra ciertas acciones que no son necesariamente, claro, todas las acciones están precedidas por la mente, ¿verdad? Pero digamos, en un sentido más abierto, eh, tenemos que pensar en requisitos materiales también, y esto lo voy a mencionar. Voy a ir en un cierto orden, que es estos 10 requisitos los he juntado de un par de textos que son mis textos favoritos de meditación, que son el Visuddhimagga y el Vimuttimagga. Entonces, entre esos dos tratados hice este pequeño resumen. El primer requisito indispensable es tener cierto grado de virtud. ¿Sí? De tener hay una condición moral que se requiere para tener éxito en la meditación. Entonces, es indispensable el requisito de no romper los preceptos, ¿no? Los 5 preceptos, ¿no? Entonces uno se abstiene de tomar la vida de los seres, uno se abstiene de tomar lo que no se le es dado, de robar, uno se abstiene de conducta sexual incorrecta, uno se abstiene de mentir, uno se abstiene de ingerir sustancias intoxicantes que causen negligencia. Entonces, esos son los 5 preceptos básicos. Ahora, en el contexto de un retiro de meditación, estos tradicionalmente se expanden a los llamados 8 preceptos. Entonces, los 8 preceptos difieren de los 5 preceptos de la siguiente forma. El precepto número 3, que es ordinariamente el abstenerse de conducta sexual incorrecta, ahora en el contexto de los 8 preceptos se torna en abstinencia de toda actividad sexual, ¿no? de cualquier tipo. Esa es la primera diferencia. Y después vienen 3 preceptos que son adicionales. El séptimo, uno se abstiene de comer a la hora inadecuada. Y en el contexto en el contexto de la India del Buda hace 2600 años, eso se refería a no ingerir comida después del mediodía. Y entonces, en el contexto del retiro que vamos a hacer, entonces lo adaptamos de forma que uno se abstiene de comer más de lo necesario. Generalmente se ajusta más o menos para el mediodía, digamos entre las 12 y la 1 de la tarde. Ya después de eso ya no ingiere uno comida. Generalmente igual en los retiros, en la mañana se ofrece un pequeño desayuno, una cosa muy sencilla, y ya después uno toma la comida, digamos, entre las 11 y las 12 generalmente, ¿no? Pero eso también en el caso de ustedes, va a depender de las circunstancias en el centro de retiro, ¿no? Eso ya los organizadores y las personas que están encargadas de hacer la comida ya se pondrán de acuerdo para eso. Bien, ese es el séptimo precepto. Perdón, ese es el sexto precepto. El séptimo es uno se abstiene de
embellecer el cuerpo, ¿no? Uno se abstiene de cosméticos y uno se abstiene de espectáculos. Uno no embellece el cuerpo y uno no se entretiene en diversos espectáculos. Y en ese sentido, tendríamos que, cuando pensamos en ese precepto, lo tenemos que extender, digamos, o adaptar a nuestra vida moderna, ¿no? Y aquí, básicamente, en lo que se traduce es que durante el retiro nos abstenemos de usar el celular, nos abstenemos de usar el iPad, la laptop, no leemos libros, no leemos revistas tampoco, ¿sí? No vemos la televisión ni oímos el radio. Entonces, todo eso se clasifica como entretenimiento, ¿no? Es una desviación de la atención, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. En muchos monasterios a veces llegan al extremo de que en un retiro le piden, al llegar los participantes, les piden que dejen su celular eh, a cargo de alguna persona del monasterio y al final del retiro les devuelven su celular. Eso es un poco extremo, ¿no? Tal vez, no sé, pero creo que, vamos, todos somos adultos, no necesitamos, debemos, si queremos ir a un retiro de meditación intensivo, desde luego, es de esperarse que una persona madura sea capaz de dejar a un lado el celular, ¿no? Ahora, existe el argumento de que, bueno, pero es que si hay alguna emergencia, etcétera, etcétera. Y claro, bueno, en ese sentido también, por ejemplo, en el Dhamma Vihara, en México, cuando hay retiros, hay un teléfono del monasterio, ¿no? Y toda persona que tiene familiares, ¿no? Tendría que dar el teléfono de ese lugar para que en una emergencia puedan comunicarse con el meditador, ¿no? Entonces, hay formas de hacer esto, ¿no? Pero sí es muy importante porque y más ahora en esta época moderna, la tentación de ir al celular es difícil de controlar, es muy difícil la tentación, ¿no? Entonces, dicen, bueno, no voy a ver videos, pero tengo que checar mi email porque a lo mejor hay algún mensaje importante, etcétera, etcétera. Bueno, eh, aún así, uno tendría que abstenerse, ¿no? Que ejercer el autocontrol y por esa razón, con mucha anticipación, como requisito para ingresar al retiro, la recomendación es que uno arregle todos sus asuntos mundanos, los ponga en orden, de manera que no sea necesario para el meditador tener que consultar el teléfono, ¿no? Entonces, ya sea con su trabajo, sus colegas, cualquier cosa pendiente. Uno tiene que buscar desde antemano, con mucha anticipación, arreglar las situaciones cotidianas, ¿no? Tiene uno que es algo que puede ser engorroso, puede ser difícil, a veces inclusive puede costar un poquito de fricción con otras personas, familiares a veces, ¿no? ¿Cómo es esto de que no voy a poder hablar contigo, ¿no? Muchas mamás con los hijos se disgustan o un cónyuge, por ejemplo, es lo más común. El cónyuge se siente ofendido, se siente despreciado, se siente ignorado porque la persona está haciendo un retiro, ¿no? Entonces, con suficiente tiempo habrá que explicar, dar explicaciones y llegar a un consenso favorable para que la persona pueda llevar a cabo su retiro sin ese tipo de pendientes, ¿no? Entonces, todas estas son situaciones mundanas, ya son particulares que cada meditador tendrá que afrontar de acuerdo al contexto de su vida, ¿no?
Pero sí, es muy importante entonces esta parte del séptimo precepto. Otro aspecto que es un poquito derivado de lo mismo es evitar lo que llamaríamos el atleticismo, ¿no? Muchas veces en los retiros hay meditadores, por ejemplo, que son grandes deportistas, que son corredores, por ejemplo, de larga distancia y están acostumbrados a correr todos los días, por ejemplo. Entonces también se les pide que durante ese periodo no hagan ese tipo de ejercicio, ¿no? Eh, el atleticismo, eh, por definición, es una actividad que ya en un sentido muy riguroso, muy estricto, es una actividad que no promueve la sabiduría. Puede ser un obstáculo a la sabiduría. Ustedes nunca van a ver a un arahant corriendo 5 kilómetros diarios. Nunca van a ver eso. No, no niego que es una actividad muy buena para la salud, etcétera, etcétera. Eso está muy bien. Pero en el contexto de un retiro necesitamos una gran calma, que no haya ningún tipo de alteración, etcétera, etcétera. Además de que ese tipo de actividad pone un cierto riesgo, ¿no? La salud de la persona, porque se puede torcer el pie, etcétera, etcétera, no sé. Pero no es aconsejable, ¿sí? Porque otro aspecto de ese tipo del atleticismo y ese tipo de ejercicio en particular es que se da lugar a mucha estimulación sensorial. Y una de las cosas que queremos es minimizar la estimulación sensorial. ¿Por qué? Porque al minimizar la estimulación sensorial hay mayor control de los sentidos, hay mayor restricción sensorial y entonces eso facilitará la concentración. Bien, también se puede dar a veces en los centros de retiro, en los monasterios, a veces se da que por necesidad los meditadores tendrán que llevar a cabo ciertas tareas diarias, ¿no? Como contribución al mantenimiento y a la limpieza del lugar, ¿no? O contribuyen a limpiar o contribuyen a hacer la comida. Todo eso, si se puede evitar en un retiro de Samatha, debe ser evitado. El meditador básicamente tiene que ser como un príncipe o como una princesa. No van a hacer nada, no tienen que hacer nada. Y es aconsejable que no tengan que hacer nada, ni barrer los pasillos, ni limpiar los baños, ni hacer la comida. Si se puede, evítenlo igualmente, ¿no? Entonces, esa es otra condición. Bien, y el octavo precepto es: uno se abstiene de dormir en camas altas y lujosas. Eso generalmente no es ningún problema, ¿no? En nuestra época, la mayoría de la gente no duerme en camas altas y lujosas, ¿no? Eso era una cuestión de los nobles, de reyes, príncipes, o gente con mucho dinero, ¿no? Eh, en los centros de retiro, en los monasterios, la cama en la que se duerme es generalmente algo muy sencilla, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ese no es un requisito difícil de cumplir. Bien, el siguiente requisito que es indispensable es el contento. Y esto sí ya es una cuestión, sí es una cuestión mental, ¿no? Pero generalmente cuando el meditador logra seguir con éxito su conducta virtuosa, es decir, siguiendo los 8 preceptos, eso mismo hace que la mente se calme, quede satisfecha y no se obstaculice, y automáticamente surge una situación de contento. ¿Sí? A la persona no le está comiendo lo suficiente, no le falta. Es una cosa que hay que ver también. Cada meditador tiene que ver qué tanto ingiere de comida, ¿no? Porque la ingestión excesiva es un impedimento para la meditación, y también lo es la ingestión insuficiente, también es un impedimento, ¿no? Entonces, ahí viene un aspecto de regulación que contribuye al contento, a una parte de lo que es el contento, ¿no? La satisfacción con lo que se tiene, con las condiciones que se tienen. Eso a veces es el principal obstáculo
para los meditadores. Hay algo que les está raspando, hay algo que les está picando, que hace que no estén, que no logren serenidad, ¿no? Muchas veces puede ser inclusive ciertos comportamientos de los compañeros meditadores, ¿no? A veces en la entrevista me dicen que ya están desesperados porque el de junto carraspea mucho, ¿no? Todo el tiempo está carraspeando y entonces la persona no se puede concentrar. No, hay un aspecto en el que no hay contento, porque hay algo que está causando cierta irritación. En fin, entonces esa es un área muy amplia, pero y eso nos lleva a la actitud, ¿no? Como requisito uno tiene que ir al retiro con una actitud adecuada, ¿no? En el sentido de que a veces uno tiene expectativas que no son realistas, ¿no? Y hay que tener una actitud adecuada. Es decir, si vamos a hacer el retiro con compañeros y que van a tener ciertos comportamientos que les son propios, tenemos que tener una cierta tolerancia. Entonces se requiere una actitud de tolerancia, ¿no? También tiene que haber una actitud de entusiasmo, de ¿cómo le diríamos? Sí, de entusiasmo con respecto a esa actividad que vamos a realizar, ¿no? Porque ya muchos sacrificios que se tienen que hacer para poder lograrlo, y entonces ahora hay que entender que un retiro es algo que debe crear entusiasmo en el meditador, ¿sí? Porque va uno, vamos a decirlo así, en pos de la felicidad, así de simple, ¿no? Entonces, no, ¿qué más? ¿Qué puede haber que sea generador de mayor entusiasmo que eso, ¿no? Entonces hay que tener esa actitud, la actitud adecuada. Desde luego que hay que tener la actitud de aspirar, desde luego de aspirar a lograr concentración, a lograr desarrollo espiritual, a lograr sabiduría. Todas estas son actitudes que son no solamente adecuadas, sino son parte de los requisitos, ¿no? Entonces, tener la actitud adecuada, ¿sí? De entrada hay que tener esa actitud de tolerancia hacia los demás y hacia las situaciones físicas con las que se va a enfrentar el meditador, ¿no? A veces están en un lugar muy aislado, muy bonito, y todo parece estar muy bien, pero en el terreno de junto, por ejemplo, hay una construcción. Y entonces está el ruido de la construcción durante todo el retiro. Bueno, eso puede suceder, ¿sí? Y si uno no está preparado con la actitud adecuada, entonces el retiro se torna en un desastre para esa persona. Pero si la persona está con la actitud abierta a esperar cualquier tipo de obstáculo, digamos que menor o mediano, entonces si la actitud está ahí, entonces estas cosas fácilmente se superan, ¿no? En casos como de ese ejemplo, hay meditadores que les altera muchísimo y no pueden hacer el retiro, y hay otros que casi ni notan que hay un ruido constante, ¿no? Entonces, todo depende de la persona, pero hay que ir preparado de antemano. Hay que esperar que no todo va a ser placentero, que va a haber también cosas que no son placenteras, pero si uno tiene la actitud adecuada, uno lo puede superar. Es muy importante. Bien, el siguiente requisito es, ya lo mencionamos, guardar las puertas de los sentidos. Entonces, uno lo hace absteniéndose de distracciones. Entonces, a veces, efectivamente, no hay celulares, no hay libros, no hay revistas, no hay televisión, no hay radio. Los meditadores todos parecen estar muy bien, pero he visto a veces meditadores que básicamente se tornan en botánicos, ¿no? Están viendo todas las plantas, ven las flores, las analizan, etcétera, etcétera. Están viendo los árboles, le dan vuelta a las hojas. Es decir, están distrayéndose con algo que les gusta, ¿sí? Entonces encuentran la forma
de alguna forma, o sea, pueden cumplir con todos los requisitos estándar, pero encuentran la forma de distraerse. Entonces, hay que prestar atención. Hay que prestar atención y recuerden que en un retiro de meditación budista, las cosas a las que le prestamos atención deben ser los fundamentos de la atención, ¿sí? Entonces, el cuerpo, las sensaciones, los estados mentales y las categorías de la enseñanza. Eso va a ser el único distractor, la única cuestión que es válida atender durante ese tiempo. Entonces, importante. Después, ya lo mencioné, moderación en la bebida y la comida. Eso ya cada quien sabrá. Otro requisito es dormir solo lo necesario, ¿sí? Entonces, generalmente eso no es un problema en el contexto del retiro porque hay una campana que da el inicio del día, ¿sí? Y una vez terminada la última sesión, la persona puede irse a dormir. Entonces, eso generalmente ya está predeterminado, ¿sí? Pero es importante, es un aspecto fundamental. Si uno duerme demasiado, no va a haber samatha, no va a haber concentración. Si la persona eh, eh, se deleita en el dormir, no. Y también, por otra parte, si la persona carece del tiempo suficiente para dormir, también va a haber problemas. Hay problemas. Entonces, uno también tiene que entender cuál es la propia medida de las horas que se requieren para dormir. Cada persona es diferente, pero digamos, hay un intervalo ahí entre digamos, 4 y 7 u 8 horas. La gente en general cae dentro de ese intervalo, ¿no? Es lo que es razonable. Pero nuevamente es una cuestión muy personal. Después, otro requisito es, cuando uno hace el retiro, uno tiene que tener ya de antemano un objetivo claro. Es decir, uno ya debe saber a qué es a lo que va. Uno no va a un retiro de este tipo a averiguar de qué se trata la meditación, ¿no? Generalmente ya en este tipo de retiro en el que ya está uno, uno ya va por las metas superiores. La persona ya va con el objeto de lograr concentración. Entonces, ese objetivo tiene que estar claro, ¿no? Tiene que haber una aspiración a la sabiduría, a lograr sabiduría, y tiene que haber ese tipo y el objetivo debe ser claro. Y eso me lleva a un requisito que está muy relacionada, que es la persona debe tener una base teórica previa, por lo menos mínima, acerca de las enseñanzas, ¿no? Tiene que entender en términos generales las 4 nobles verdades, el noble octuple sendero, etcétera, etcétera. Las enseñanzas más fundamentales. Ese es el requisito mínimo, ¿no? Una base teórica previa que le ayude a situarse en el contexto, ¿no? De lo que está tratando de hacer. Eso es importante. Otro requisito para el éxito en la meditación es que la residencia en donde se encuentre el meditador sea un lugar calmado y relativamente silencioso. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque las distracciones o en un entorno agitado hace más difícil, sobre todo para una persona novata, le hace muy difícil concentrarse. Entonces, también se busca un lugar adecuado. La otra cuestión es que uno debe buscar soledad o por lo menos compañía adecuada. Aquí no hay mucho problema porque se entiende que el retiro se va a llevar a cabo en algún centro en donde no va a haber interrupciones por parte de otras personas, etcétera, etcétera. Y compañía adecuada, bueno, los compañeros de meditación siempre son compañía adecuada porque están con el mismo propósito. Entonces, automáticamente hay inspiración, porque uno toma conciencia de que hay otras personas
tratando de llegar al mismo objetivo y también sufriendo las mismas dificultades. Entonces hay un aspecto de camaradería, podríamos decirlo, y por otra parte, siempre generalmente hay un maestro, un guía de meditación que es parte de esa compañía adecuada, ¿no? Entonces, ese aspecto también ya queda cubierto. Y finalmente, bueno, hay dos aspectos más. Uno es la postura adecuada. Entonces puede parecer no importante, pero es importantísima. Entonces creo que ya lo hemos discutido algunas veces, el aspecto fundamental de siempre mantener atención al cuerpo en relación a la postura, ¿no? Entonces con la espalda erguida, ¿sí? Ese es el requisito, ¿no? Fundamental. Y ya en general también que digamos la cadera quede un poco al mismo nivel o por encima de las rodillas, independientemente de cómo nos sentemos. Nuevamente, uno tiene que sentarse en un lugar que no sea demasiado duro, pero tampoco que sea demasiado, digamos, acolchonado, demasiado mullido, no es bueno. Entonces, eso también es una cuestión que ya todo meditador debe ser capaz de establecer, ¿no? Esa postura adecuada. Otro aspecto es la restricción verbal, la restricción del lenguaje verbal en los retiros. En general, en el budismo Theravada no se establece que el retiro deba ser en silencio, a diferencia de otras tradiciones, ¿no? Eh, pero en Theravada, lo que se requiere no es que la gente tenga que estar completamente en silencio, sino que debe utilizar el lenguaje solamente para lo necesario, ¿no? Tiene que haber el aspecto solamente funcional o práctico del uso del lenguaje, ¿no? De que, por ejemplo, la persona no tiene jabón en la regadera, entonces va con el organizador y le dice, bueno, ya no hay jabón en la regadera, necesitamos jabón. Entonces, en ese caso es perfectamente permisible el uso del lenguaje durante el retiro, ¿no? Pues, para cuestiones prácticas está perfectamente, ¿no? No hay ningún problema, eso no causa ningún impedimento. Sin embargo, es muy fácil perder la atención y entonces hacer toda clase de comentarios con los compañeros eh, eh, que desencadenan entonces, por ejemplo, conversaciones que no vienen al punto, ¿no? Que son superfluas, ¿no? Generalmente puede empezar como, qué bonito está el día, no, no es así. Y entonces de ahí, ¿no? Empieza. Y las personas no están atentas, no están atentas y se enganchan en conversaciones. Y lo que es más curioso, más chistoso es que eh, tratan de hacerlo en volumen muy bajo, ¿no? Para que la gente no se dé cuenta de que están platicando o que el maestro no se dé cuenta que están platicando, ¿sí? pero, pero vamos, eso es como lo del celular, ¿no? Vamos, ya somos adultos y sabemos que eso de platicar en un retiro es un gran impedimento porque es simplemente la manifestación verbal de la proliferación mental, que es precisamente lo que estamos tratando de atacar en un retiro, ¿no? Entonces es completamente contraproducente y diametralmente opuesto al objetivo. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Es muy, muy importante restringir el habla, ¿no? Solo hacerlo para lo necesario, ¿no? Bien, entonces creo que eso más o menos ya cubre en general los requisitos, lo que se requiere para hacer un retiro exitoso, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario o pregunta. Va a ser interesante a ver qué comentario o pregunta tienen. Sí, yo tengo preguntas, Miguel. Ujú. Eh, porque hemos organizado varios retiros a lo largo de estos años y
por lo general, nos hemos ajustado bastante a esto que tú acabas de mencionar. Pero siempre, bueno, surgen dificultades, ¿no? Que como tú bien dices, se subsanan a través de la tolerancia y la flexibilidad, porque si no, sería imposible desarrollar la actividad. Pero tengo algunas preguntitas que sé que de repente pueden surgir, ¿no? Ujú. Muy difícil esto, como tú dices. En Goenka lo hacen, porque yo he hecho algunos retiros con Goenka y en Goenka te sacan el celular. Simplemente te dicen, dame el celular y no se puede entrar. Si no querés dejar el celular, no puedes entrar. Bueno, está. Sí, 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 así es. Es así. Y Así es. pero nosotros no hemos llegado nunca a ese extremo. Sí se ha hecho de repente un poco de esfuerzo tratando de convencer a las personas que dejen el celular, pero bueno, hay situaciones en que parece ser que no es posible. Entonces, a lo que hemos llegado es simplemente decir, bueno, eh, el celular tuyo tiene que quedarse en la habitación. No puedes andar con el celular en ningún otro lado que no sea en tu habitación. Y ahí, dentro de tu habitación, está tu conciencia y tu responsabilidad. Ahí tú ves Claro. si lo usas o si no lo usas o qué haces con ello, ¿no? Este, Ahora, hay un punto aquí con en relación al celular. Yo, por ejemplo, en los retiros uso el celular, pero para una cosa, para la alarma, para despertarme. claro, yo Es también, perfectamente permisible, es una cuestión práctica y necesaria. Entonces, en ese sentido, sí, usen el celular, ¿no? claro, también en alguna ocasión hemos tenido que utilizar internet para utilizar algún material relacionado a alguna charla que se tiene que dar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Claro. esa situación se va a presentar y bueno, es muy difícil solucionarlo, salvo que, como bien decías tú, estemos en un monasterio en donde el ambiente es mucho más restringido, ¿no? Luego, otra pregunta que te quería hacer. Hemos también realizado en los retiros, lo que tú mencionabas, esto del deportista, ¿no? Ujú. Hemos realizado en algún retiro también actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el movimiento del cuerpo, ya que los retiros que nosotros hemos hecho tienen un poco de corte goenka, son muy intensos, de mucha meditación. De repente estamos 10 horas meditando en forma intermitente y el cuerpo de algunas personas se resiente, ¿no? Entonces, recurrimos, por ejemplo, hay compañeras que tienen conocimientos de yoga y demás, y recurrimos a hacer una especie como de paréntesis con algunos movimientos de manera que la persona se recomponga. ¿Eso es generaría algún problema? O, No, yo creo que eso, de hecho, es una buena idea. Yo creo que a partir de retiros de 5 días en adelante, de hecho es un buen recurso que no necesariamente aplica a todos los meditadores, ¿no? claro, Sino a aquellos que lo requieran, ¿no? Entonces, la persona realmente requiere de hacer los estiramientos, etcétera, y es bueno para poder tolerar el retiro, pues adelante, ¿no? Y si hay algún instructor, alguna persona que tiene experiencia con el yoga, bueno, pues qué mejor. Entonces tendrían que asignar una parte del tiempo dentro del periodo de descanso o dentro del periodo de la hora del té, por ejemplo, para realizar estas actividades, ¿no? Entonces sí, creo que es bastante aceptable y es adecuado, ¿no? por Sí. supuesto que conservando la postura requerida para no perder, para no distraerse y para no romper ningún tipo de precepto o comportamiento silencioso, ¿no? Sí, claro. Y lo otro que te quería preguntar, lo anoté acá, pero ahora no entiendo muy bien qué fue lo que noté. Eh, bueno, estaba relacionado sobre
sobre la razón por la cual la distracción es tan perjudicial en un retiro, ¿no? Y, y, en este caso, por ejemplo, en donde nosotros vamos a hacer, digamos, un esfuerzo de concentración o un intento de concentración, es la distracción, la, no sé cómo explicar esto, pero cuando nosotros nos distraemos, no surgen aquellos factores que revelan realmente y objetivamente cuál es nuestro estado mental, ¿no? Es decir, no podemos ver la mente al desnudo, podríamos llamarlo de cierta forma, ¿no? Todo tipo Claro, de acción, esto que tú mencionabas de mirar la hoja por atrás y la florcita y los pajaritos y eso, que es una maniobra que hace la mente, es para encubrir, por supuesto que de forma inconsciente, o subconsciente, para encubrir el verdadero estado mental en que se encuentra el individuo en ese momento, ¿no? Y así es. ahora, cuando nosotros hacemos concentración, ¿nos interesa vislumbrar eso o no nos interesa vislumbrar eso? Bueno, aquí hay una cuestión adicional a lo que tú mencionas es correcto, ¿no? Porque la mente ordinaria se distrae constantemente. Todos los días estamos distraídos con miles de cosas. Entonces, operamos a un nivel superficial. Entonces, todo el tiempo en la superficie. No podemos ir a ninguna profundidad. Entonces, el retiro es el contexto, la situación en la cual la mente puede acceder a niveles más profundos. Pero para eso tiene que haber restricción sensorial, ausencia de distracciones, como lo mencionas tú correctamente. Y entonces uno podrá ver, asomarse a la propia mente y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Hay otro aspecto que es muy interesante del por qué uno no debe distraerse durante un retiro. Cuando, sobre todo cuando es un retiro relativamente largo, en esas condiciones, digamos, en el retiro de 5 días, pues al cabo del segundo o tercer día, la mente empieza ya a sentir los efectos de la restricción sensorial, es decir, de una privación, es una privación. Y esa privación psicológicamente tiene una respuesta, como en las gentes que, por ejemplo, van a una prisión de alta seguridad y se les pone en un calabozo oscuro, sin ninguna estimulación, se les da nada más la comida y nada más. Entonces, ahí hay un efecto muy similar al que el meditador experimenta, ¿no? Esa restricción sensorial extrema. Cuando eso sucede y de alguna forma existe una distracción, la mente, entonces, el problema de la distracción es que la mente entonces se engancha fuertemente al contenido de esa distracción. Y puede ser la hojita o el pajarito, y eso es suficiente para que el resto del retiro solamente la mente esté exclusivamente en la hojita o en el pajarito y no puede quitarse eso de encima. Entonces, es una cuestión que se tiene que tener cuidado, pero que también se evita si hay restricción sensorial. Si uno guarda los sentidos, entonces hay menos posibilidades de que el mundo externo condicione a la mente. Entonces, ahora lo que sí va a haber es el mundo externo es el que ahora toma precedencia y va a condicionar a la mente. Y generalmente las formas en las que va a condicionar a la mente cuando hay restricción sensorial, cuando hay una situación de retiro, esos condicionantes son los 5 impedimentos. Pues muy bien, ya nos deshicimos de toda distracción, todos los celulares ya están muy lejos, todo apagado, ya no vemos revistas, no vemos televisión, ni oímos radio, ni nada. Y entonces lo que va a suceder es que ahora el estimulante favorito van a ser los impedimentos. Entonces, toda cuestión que dé lugar, que desencadene el deseo sensorial,
toda cuestión que desencadene la aversión se va a manifestar, o la mente toma cualquier pretexto para generar ese impedimento. Entonces, lo mismo con los demás impedimentos, con el letargo y torpeza mental, la agitación y preocupación, ¿sí? y la duda. Entonces, la perplejidad, la duda. Entonces, eso son las formas en las que la mente reacciona ante la restricción sensorial intensa, ¿no? Entonces, uno tiene que estar preparado para eso. Como dices tú correctamente, regresamos a lo que tú mencionas. Cuando la mente es capaz de conocerse hasta cierto grado, debe saber muy bien esa mente cuando está presente alguno de estos impedimentos mentales. Entonces, la mente tiene que ser lo suficientemente honesta. Para empezar, tiene que haber una cuestión de honestidad consigo mismo. Ya no puede la mente a estas alturas, no podemos aceptar engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces llamamos lujuria a lo que es lujuria y lo llamamos y es lo que tenemos y no tratamos de llamarlo de otra cosa. O si hay aversión, lo mismo, lo identificamos y le ponemos el título, y entonces de esa forma conocemos a nuestra mente. ¿Y por qué es importante? Es importante porque cuando la persona está plenamente consciente de lo que está sucediendo, aunque sea presa de un impedimento, entonces la gran ventaja de eso, de saber realmente lo que está pasando, es que uno puede aplicar los correctivos necesarios, ¿eh? Entonces, si hay aversión en la mente y uno lo identifica, uno debe ya saber cuál es el antídoto, ¿no? Entonces uno aplica, por ejemplo, amor benevolente o cualquier estado mental que genere no aversión, que sea no aversivo. Entonces, y así sucesivamente con cada impedimento, ¿no? De hecho, esa es una de las pláticas que se dan casi al principio de todo retiro, ¿no? O sea, es indispensable abordar esa plática, no se puede evitar, ¿no? Es de cajón. Es cómo, cuáles son las estrategias para que el meditador enfrente a los impedimentos durante el retiro. Entonces, eso se discute casi al principio. Entonces, ya teniendo entonces las herramientas adecuadas, entonces uno puede continuar con su restricción sensorial sin ningún problema. Sí. Entonces, es una cosa interesante. El tema de las restricciones sensoriales es algo tremendo, ¿no? Porque, y con esto hago el último comentario y dejo si hay otro compañero que quiere preguntar algo. Recuerdo que me generó como una incomodidad, o no incomodidad, como una extrañeza muy grande en un retiro de Cuenca donde me dijeron, uno de los compañeros, de los organizadores, ni siquiera, tampoco de los organizadores, sino de los colaboradores. Uno de los colaboradores me dice, como nos cruzábamos con las mujeres en Cuenca, los varones y las mujeres meditan en áreas diferentes y se alojan en áreas diferentes, no se mezclan, ¿no? Sí, Ni siquiera sí. para comer, ni siquiera para comer, no comen juntos. Entonces, uno de los colaboradores me dijo, eh, vamos a tener que cruzarnos en algún momento con las mujeres, porque por las condiciones que había del lugar, ¿no? Dijo, no mires a ninguna durante el retiro. No, pero en serio, me dijo, es muy interesante, dice, no mires a los ojos a ninguna mujer y menos cuando ella te está mirando, porque los dos van a perder el retiro. Y yo no Sí, entendí. pero vamos, aquí hay que aclarar, lo mismo aplica para el otro género, ¿no? Sí, O para sea, el hombre no debe ver a la mujer, pero también la mujer no, es exactamente lo mismo, es completamente simétrico, ¿eh? No vayan a pensar las mujeres aquí que hay una parcialidad, ¿no? claro, Es no, exactamente la misma situación. es precisamente porque él me explicó esto, ¿no? Que ese objeto queda proliferando en la mente durante todo el retiro y dice que hay gente que hasta se enamora porque lo único que le queda en la mente en Es ese eso, es eso y no hay nada, exactamente.
solo está pensando en eso, pues esa mirada fue determinante y le arruinó el retiro. Así es. Eso se da para muchísima gente, ¿no? Claro. Muchísima gente, ¿no? Esa es una realidad. Eh, Sobre todo, digo, sobre en, todo en, 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 en nuestro caso no es necesario que haya una segregación de los sexos, ¿no? No es necesario eso, pero cuando decimos que un requisito es la restricción sensorial, estamos hablando de eso también, ¿no? Entonces, estamos interaccionando con el sexo opuesto, pero nuevamente, no podemos notar que una mujer cruza enfrente de nosotros, pero no aplicamos la vista directamente. No hay ni reconocimiento ni análisis de su configuración, de sus características. Esa es la regla, ¿no? En la restricción sensorial se dice que uno toma nota del objeto por mera atención plena, pero no hace un escrutinio. Esa es la clave. El la, objeto, no debe haber escrutinio para los objetos externos durante el retiro. Ahora, si la persona es hábil e inteligente y tiene suficiente atención, simplemente baja la vista, ¿no? Baja la vista. Y nuevamente, aquí nadie se va a enojar si no nos saluda, ¿no? Si nos cruzamos y no nos saludan, eso aquí no aplica. No estamos en la sociedad ordinaria. En la cuestión de retiro no es necesario saludarse, ni darse los buenos días, ni nada de eso, ¿sí? Es decir, nosotros seguimos nuestro camino y la otra persona sigue su camino también y no hay ninguna interacción de ningún tipo, ¿no? ahora, Miguel, Entonces, uh-huh. viendo esto, porque bueno, por supuesto que cuanto más restricción tiene la mente, más sensible se vuelve y más Desde luego, vuelve, ¿no? O pero sea, esa sensibilidad es precisamente la que nos va a ayudar a penetrar la mente, esa sensibilidad que da la restricción sensorial. Eso es lo que abre la puerta al progreso meditativo, a alcanzar esos estados superiores de conciencia, precisamente, esa sensibilidad, ¿eh? claro. Porque ahora realmente el objeto es la mente. O sea, ya dejamos todo objeto externo y ahora son los objetos internos. Ahí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Ahora, Empezar nosotros, a ver la mente, sí. ahora nosotros el comedor del lugar donde vamos a participar es un comedor bastante amplio, ¿no? Y por lo general usamos 4 o 5 mesas, alcanzan para todos, pero pensando esto que tú acabas de mencionar, tal vez sería conveniente que la disposición de las personas estén orientadas todas hacia un mismo lado, que no estén una frente a otra, ¿no? Porque nosotros no hemos sentado uno frente a otro. Buena idea. Y Esa es una muy buena idea. es una distracción tremenda también, ¿no? Es muy buena idea, muy buena idea. Sí, porque también, por ejemplo, yo he visto casos que también en la entrevista llegan y me dicen, pero es que fulanito tiene unos modales Claro, terribles para comer, ¿no? Come como un cerdo y eso me molesta. Entonces, bueno, ya, esa persona ya quedó, sí, ya, ya, ya está muerto. ya quedó tirada, se acabó el asunto, ¿no? Sí, Entonces, efectivamente, si uno puede minimizar ese tipo de interacciones, que mejor, ¿no? Otro aspecto, ya que estamos hablando de esto, también de la restricción sensorial y de la interacción entre los géneros, es la vestimenta, ¿no? Es muy importante también en el contexto de un retiro. Desde luego, un requisito que ayuda mucho es que uno vista ropa holgada y de acuerdo a la temperatura, ¿no? Del clima del lugar, ¿no? Entonces, pero una cuestión adicional es, por ejemplo, utilizar colores que no sean llamativos, ¿no? Entonces, a veces la gente llega con unas camisetas naranja psicodélico, que, bueno, aunque uno trata de practicar restricción sensorial, a 1 kilómetro sabemos que ya viene fulanito, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener consideración hacia los demás, ¿no? No hacerse uno el foco de atención, ¿no? Entonces, también moderarse y vestir de una forma digna, pero también que sea práctica
Debe ser un criterio utilitario, ¿no? También en eso. Claro. Sí, sí, lo que mencionabas en un principio de tener muy claro el propósito para el cual va uno a hacer un retiro, si uno tiene claro todo esto, eh, evidentemente no se va a prestar a ninguna de estas exposiciones, ¿no? Claro, claro. Ahora, todo es un refinamiento. Por ejemplo, ya que estamos en esto, es parte de lo mismo, porque el ambiente de retiro es como el ambiente de un monasterio. Entonces, por ejemplo, en el monasterio se le enseña a la gente, se les enseña hasta cómo cerrar una puerta, ¿sí? De manera que no la cierren violentamente, ¿no? Y que el clic que hace la perilla se trate de minimizar, ¿no? Inclusive hasta ese grado, ¿no? Entonces, uno cierra la puerta con las dos manos, ¿sí? Torna la perilla para que no exista ese clic y regresa la perilla lentamente, ¿sí? Para que entonces uno la deja y entonces ya no hay el clic eh, ordinario de la puerta a ese grado se llega. O por ejemplo, se le enseña a uno a cómo caminar en la sala de meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que camina con la planta del pie y hace ruido al caminar, ¿no? O es un poco, también son de temperamento un poco, como le llamaríamos, asertivo, y entonces caminan con el talón, es lo primero, y es un sonido. Entonces, uno aprende a caminar primero asentando la parte delantera del pie y luego bajando lentamente, ¿no? De manera que la caminata es mullida, está hecha con el propósito de no generar nada de ruido. Entonces uno puede aprender hasta cómo caminar en un monasterio y en el ambiente de retiro hay que tomar eso en cuenta también, que muchas veces nuestra forma particular de caminar puede ser ruidosa y uno tiene que entonces poner atención a eso, no por nosotros, ni porque tengamos que caminar en cierta forma, sino en aras de los demás. Entonces, eso es importante. También en el contexto de retiro, uno tiene que estar pensando siempre, tiene que haber consideración hacia los demás. Es un pensamiento que debe surgir en la mente diariamente, tantas veces como se pueda. Estar siempre pensando en los demás, ¿no? Cómo proteger la meditación del otro, ¿no? Porque si nosotros protegemos la meditación del otro, entonces nuestra meditación será protegida también, ¿no? Si tenemos esa actitud, ¿verdad? Entonces, hay que considerar que sí somos individuos, pero estamos haciendo también una actividad en conjunto con otros, ¿no? Y hay una gran, sobre todo en el ambiente de restricción sensorial, se hace mucho más profunda la interdependencia, ¿no? La interrelación entre seres humanos, ¿no? Entonces, es una cuestión muy importante. También esto tiene que ver con la actitud que mencionaba yo hace un momento, ¿no? Esa actitud de pensar en los demás, tratar de pensar en los demás siempre, ¿no? Muy importante. A ver, Pati quería preguntar algo. ¿Sí, Pati? Sí, gracias, maestro. Me interesa saber, dentro de o sea, sabemos qué hacer durante la meditación sentado, pero me interesa saber qué hacer cuando no estamos en la meditación sentado. O sea, restrinjo todo lo que pueda de los estímulos sensoriales, pero la mente se va a querer divagar en cualquier cosa. Entonces, la atención, ¿dónde la debo de tener? ¿En el cuerpo? Sí, En sí, es buena pregunta. Bueno, en los retiros siempre se alterna la meditación sentando con la meditación caminando, ¿no? Y desde luego se da instrucción para cómo llevar a cabo la meditación caminando, ¿no? Y fuera del contexto de la meditación, desde luego que hay muchos periodos durante el retiro en los que uno tiene que ir y venir, ¿no? Entonces, si a eso te refieres, entonces nuevamente aquí esto es sumamente importante, ¿eh? A pesar de que uno no está formalmente meditando, uno debe retomar algún objeto de meditación. Generalmente lo más recomendable es el cuerpo, en alguna de sus diversas formas, de acuerdo con el primer fundamento de la atención al cuerpo.
Entonces, el meditador que es hábil no pierde la atención en el cuerpo una vez que terminan las sesiones formales de meditación. Entonces se queda casi siempre o con la respiración o con las sensaciones táctiles durante la caminata. Y ahí centra la atención, ¿sí? Entonces, cuando uno llega, por ejemplo, a su habitación, llega a la habitación, pone atención a cómo abre la puerta, a cómo cierra la puerta, cómo procede, por ejemplo, a lavarse los dientes. Durante el periodo en que uno se lava los dientes, uno pone atención a la acción de lavar los dientes, a las sensaciones experimentadas. Es decir, el tren de atención no debe romperse. O sea, no debemos pensar que porque terminó ya la sesión, entonces dejamos que la mente empiece a pajarear y empiece otra vez a fantasear. No. O sea, tiene que estar, imagínense ustedes que es como un potro salvaje, que es lazado y entonces es atado a un poste, ¿no? Ese lazo no le permite ir más allá. Siempre tiene que estar en las inmediaciones del poste porque no se lo permite el mismo lazo, ¿no? Tenemos que pensar, y esa es la forma en que se doma a un caballo salvaje, ¿no? Entonces, el símil del Buda es muy bueno porque la mente es como un caballo salvaje que necesita domarse. Y la forma de donarse es a través de los fundamentos de la atención. Entonces, sí, repito, ponemos atención a las actividades físicas porque aparte de estar dormido, siempre estamos ejerciendo alguna postura o actividad física o la respiración. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer las cosas y siguiendo la respiración. Sobre todo si son cosas rutinarias que no necesitan pensarse. Entonces puedo estar haciéndolo, pero siempre estoy de reojo con la respiración, ¿no? Siempre. Ajá, dime, Pati. Es que entonces entiendo que es poner atención en la experiencia de sensación de lo que En estoy el haciendo. momento en que está sucediendo, sí. Ajá. Y ahora, ¿qué hacer con la mente? Porque la mente, por lo menos a mí me pasa, que es muy mañosa, por así decirlo, que encuentra el mecanismo automático de hacer lo que tengo que hacer, poniendo relativa atención, pero ya está también platicando, está Sí, con el claro, diálogo. claro. Hay un diálogo interno, sí. Ajá, encuentra todo el momento de te doy lo que quieres, pero yo estoy platicando. Bueno, en la tradición tailandesa de la foresta, ellos lo que hacen es utilizar recomiendan el uso de un mantra. Y ellos utilizan el mantra Buddo. Entonces, mentalmente están repitiendo Buddo, Buddo, Buddo. A veces coordinan ese Buddo con ciertas actividades. Por ejemplo, al caminar, ¿sí? Está uno dando los pasos y es Buddo, Buddo. Sí, entonces es un mantra que los acompaña. Eso está muy bien para una persona que apenas inicia con la meditación. Un meditador más experimentado eventualmente deja el mantra y puede concentrarse simplemente en las sensaciones, en las actividades físicas, la sensación, o en la respiración, ¿sí? Entonces, eso es más recomendable, ¿sí? Pero no se descarta el uso de un mantra, puede ser útil, sobre todo para un principiante. Ok, y cuando llegue entonces de todas maneras el pensamiento, lo que hago es ignorarlo mejor, ¿verdad? Soltarlo, dejarlo. Ok. Sí, así como dejamos el mundo externo, igual tenemos que aprender a dejar la estimulación interna, las fantasías y los pensamientos, ¿no? Sí. Simplemente soltarlos. O sea, tomamos conciencia de que ahí está, pero no les damos gasolina, no les damos energía para que continúen, ¿no? Sino simplemente decimos, podemos empezar a ejercitar lo que yo le llamo el corte. Es corte, corte, todo el tiempo es corte. El momento que me doy cuenta de que estoy absorto en un pensamiento y me doy cuenta, es corte. Y no continúo la lógica del desarrollo del pensamiento, ya no la continúo. Se corta en seco, completamente, y queda olvidado y relegado al pasado, ¿no? Y así tenemos que manejarlo de esa forma, ¿no? Muchas gracias. Sí.
Bueno, pues ya fue la hora, ya se nos fue la hora. Por lo menos pude mencionar esos puntos que considero muy importantes. Entonces, considérenlos. Y básicamente, ¿tendremos todavía otra sesión o no? Creo que ya no, ¿verdad? El 20, no, si tú tienes tiempo, el 20 tendríamos otra sesión. Ah, sí, claro, ese sería para el 20, ¿no? Claro. Entonces sí tendríamos otra sesión. Y creo que seguiríamos, seguiríamos discutiendo aspectos relacionados con el retiro. Creo que sería bueno. Y si en este tiempo se generan preguntas o dudas, pues qué mejor, porque entonces las discutimos en esa ocasión. Vamos a dejarlo como una sesión abierta también para cualquier otra pregunta, ¿no? Entonces, dejémoslo como sesión abierta Perfecto, para el día 20, perfecto. ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces, Patti, ¿tenías otra pregunta? No, estaba saludando. Bien, perfecto. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes y si el karma lo permite, nos veremos el 20 nuevamente. Que estén muy bien, Muchas gracias. contentos y en paz. Como siempre. Gracias. Muy agradecido. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Mañana, gracias.